En las profundidades de la historia no contada, en los pliegues de la realidad que a menudo ignoramos, existen relatos que desafían nuestra comprensión y nos invitan a cuestionar los límites de lo posible. Son experiencias que, por su naturaleza insólita, trascienden lo cotidiano y se anclan en la memoria colectiva, sembrando la semilla de la duda y la fascinación. Hoy nos adentraremos en uno de esos episodios, un suceso que, a pesar de los años transcurridos, sigue resonando con la fuerza de lo inexplicable, un testimonio directo de un encuentro que cambió para siempre la percepción de la realidad para sus protagonistas y quienes los rodeaban. Prepárense para una inmersión en lo desconocido. Bienvenidos a La Mirada del Vigilante. En un día aparentemente normal, el 23 de febrero de 1975, en la apacible ciudad de Kofu, Japón, dos primos, jóvenes, Yamata y Kono, emprendían el camino a casa desde la escuela primaria. Era una tarde común, hasta que sus ojos se toparon con algo extraordinario en el cielo. Dos luces de un brillante color naranja, una de ellas de mayor tamaño, se dirigió majestuosamente hacia el monte Atago, pero la segunda, para asombro y creciente inquietud de los niños, comenzó a descender bruscamente, como si hubiese detectado su presencia. Pronto, aquella luz se reveló como una especie de aeronave de la que emergió un tubo negro, emitiendo un sonido peculiar, como el clic de una cámara. El pánico se apoderó de los pequeños, quienes, presa del terror, corrieron desesperados a un santuario sintoísta cercano que albergaba un cementerio y se refugiaron detrás de las lápidas. Desde su escondite, observaron cómo el extraño aparato se alejaba volando, desapareciendo de su vista. Pensando que el peligro había pasado, los niños salieron de su refugio y reanudaron su camino a casa. Sin embargo, el incidente estaba lejos de terminar. Al pasar por un viñedo, algo capturó su atención. Entre los muchos soportes de hormigón que sostenían las enredaderas, una luz intensa brillaba, como si un gran fuego se hubiera encendido allí. Impulsados por una mezcla de curiosidad y temor, los muchachos se dirigieron hacia el resplandor y pronto se encontraron frente a un disco plateado posado en el suelo. Este objeto, de unos 5 metros de diámetro y apenas 1 o 2 metros de altura, presentaba 5 símbolos extraños pintados a ambos lados que ninguno de los niños pudo reconocer. El disco se apoyaba sobre soportes y en su base, un agujero revelaba una escalera de 7 escalones que descendía hasta el suelo. De repente, una luz plateada se derramó por la abertura de la nave y una figura humanoide emergió ante sus ojos. Este ser tenía aproximadamente la misma estatura que los niños. Su piel era morena, carecía de cabello y, lo más inquietante, no tenía ojos ni nariz en su rostro, solo arrugas horizontales profundas. De su boca sobresalían 3 grandes colmillos blancos. En sus manos contaban con 4 dedos y sus orejas eran largas y puntiagudas. Su cuerpo estaba cubierto por un traje plateado brillante y en su hombro llevaban algo que parecía un arma con forma de rifle. Sus botas tenían una forma tan peculiar que parecían indicar que la criatura solo tenía 2 dedos en sus pies. El ser intentó comunicarse con los niños, emitiendo sonidos que uno de ellos describió como la repetición constante de la palabra yo, yo, yo. Yamata, abrumado por el terror, cayó al suelo y decidió fingir estar muerto. La criatura lo pasó por alto, como si lo estuviera estudiando o decidiendo qué hacer con él. Pero Kono, el segundo niño, actuó con determinación. Agarró a Yamata por los brazos, lo hizo reaccionar y ambos huyeron del viñedo. Mientras corrían, lograron ver a un segundo alienígena de orejas largas asomado por la escotilla de la nave, sentado frente a unos controles y un dispositivo similar a un televisor. La curiosidad fue más fuerte que el miedo, y los chicos, intrigados,
Decidieron regresar para ver qué había dentro de aquel disco. Se acercaron e intentaron asomarse a la nave, pero el segundo humanoide giró la cabeza en su dirección, lo que los hizo huir de nuevo, esta vez sin mirar atrás. Chakram percataron entonces de que el interior de la nave parecía bastante abarrotado. La conmoción era palpable. Corrieron a casa de Kono y entre respiraciones agitadas y voces entrecortadas, relataron con entusiasmo lo que habían presenciado en el viñedo a sus padres. Poco después, compartieron la misma increíble historia con los padres de Yamata. Las madres de los niños, intentando comprender la magnitud de lo sucedido, decidieron acompañarlos de regreso al viñedo para verificar la situación. Para su asombro, el disco aún estaba allí, pero ahora había cambiado su apariencia. Era de color naranja, giraba y emitía destellos brillantes a intervalos de 5 a 10 segundos. Un espectáculo que una de las madres comparó con ver fuegos artificiales. La madre de Yamata intentó acercarse al objeto, pero los niños, aterrorizados ante la idea, protestaron desesperadamente, llegando incluso a intentar impedir físicamente que se moviera hacia el objeto. Finalmente, las madres regresaron a casa y decidieron pedir a los padres de los niños que fueran al lugar. Sin embargo, cuando los hombres llegaron al viñedo, el disco ya no se encontraba en el suelo. Aún así, era visible en el cielo, y permanecieron un tiempo observando cómo el incomprensible objeto se hacía cada vez más pequeño, hasta que desapareció por completo entre las nubes. Para evitar asustar aún más a los niños, los padres optaron por una explicación tranquilizadora. Les dijeron que lo más probable es que hubieran visto lo que en Japón se conoce como hits o dama, es decir, almas humanas o almas de los muertos, que según la mitología se manifiestan como bolas de fuego voladoras en el cielo nocturno. A pesar de esta explicación, los chicos seguían profundamente afectados por el evento. Kono no pudo conciliar el sueño esa noche, y Yamata se negó a ir a la escuela a la mañana siguiente hasta que uno de sus padres aceptó acompañarlo. Al día siguiente, 24 de febrero de 1975, al llegar a la escuela, Yamata y Kono se llevaron una gran sorpresa al ver en la pizarra un dibujo que representaba exactamente el disco que habían visto el día anterior. Descubrieron que el dibujo había sido hecho por otro compañero, quien también había sido testigo del avistamiento. Este tercer niño contó que había visto una luz brillante en el cielo, en la carretera de circunvalación de Kofu, mientras viajaba en el asiento trasero del automóvil de su familia. Su observación tuvo lugar unos 30 minutos antes del contacto cercano experimentado por Yamata y Kono. Los tres niños compartieron su historia con la maestra, quien al principio la consideró un invento absurdo, pero al ver los rostros completamente serios y asustados de los niños, se convenció de que no estaban mintiendo y que realmente habían presenciado algo inusual. La maestra entonces relató toda la historia al director de la escuela y posteriormente se puso en contacto con el periódico local. Tras ello, la maestra, el director y varios periodistas se dirigieron al viñedo para investigar. Allí encontraron varios hallazgos extraños que confirmaban que algo extraordinario había ocurrido. Vieron que un poste de hormigón en el campo había colapsado y se había hecho añicos al caer al suelo, y la malla de acero de los soportes estaba deformada, como si un objeto pesado hubiera descansado sobre ella. Además, otras 2 columnas de hormigón presentaban daños. En el suelo, justo donde los muchachos dijeron que había aterrizado la nave, encontraron varios agujeros de entre 50 y 60 centímetros de profundidad, que contenían una sustancia blanca con apariencia de polvo, similar a cenizas. Un profesor de secundaria, Susumu Maeda, especializado en radiología, visitó el lugar y tomó muestras del suelo para analizarlas. Sus pruebas revelaron algo alarmante. Las muestras contenían niveles de radiación anormalmente altos. Más tarde,
Otros profesores y expertos confirmaron sus hallazgos, determinando que la radiación muy probablemente provenía de un objeto extraño que había estado en contacto con el suelo, ya fuera un ovni, un meteorito o algún tipo de sustancia radiactiva. A raíz de la publicación de esta historia en el periódico local, periodistas y la policía entrevistaron a otras personas de la zona. Resultó que varias personas más también habían visto algo inusual en el cielo ese día. Un hombre, referido en la prensa simplemente como el señor A, gerente del centro ambiental de la ciudad de Kofu, informó haber visto una luz amarilla brillante en el cielo. Se percató de ello porque su perro ladraba fuerte y sin cesar, y al salir a investigar, vio una franja de luz amarilla que se movía por el cielo, dejando un rastro antes de desaparecer detrás de algunos edificios. El señor A lo atribuyó a una estrella fugaz. Otro testigo fue un sacerdote de 59 años del templo de Rekoji, quien vio una brillante luz en forma de zigzag en el cielo, antes de que se redujera de tamaño y se desvaneciera. Una niña, identificada como Dita, también observó una luz en zigzag desde el balcón de su casa. Hubo una testigo más, una agente de seguros llamada Midori, que no reportó sus avistamientos hasta 1982. Su silencio se debió al temor de ser ridiculizada, y solo se decidió a hablar porque muchas personas la animaron a hacerlo. Midori relató que mientras conducía por la carretera, vio figuras sospechosamente pequeñas paradas al costado del camino. Les tocó la bocina 2 veces, pero no se movieron, así que continuó su marcha lentamente. Cuando estaba a punto de pasar junto a ellas, una de las figuras se acercó a su auto y colocó su mano en el parabrisas. Describió la palma de la criatura como completamente negra y arrugada, y la muñeca también negra y arrugada. Sus ojos, o más bien, los párpados alrededor de sus ojos, estaban arrugados. A diferencia de las descripciones proporcionadas por Kono y Yamata, Midori informó que esta figura sí tenía ojos y nariz en la cara. La mujer, conmocionada por lo que vio, se apresuró a huir del lugar lo antes posible. A lo largo de los años, se consideraron varias teorías para explicar el incidente de Kofu. Algunas personas en Japón sugirieron que las figuras descritas por los niños se asemejaban a las que aparecían en la popular serie de televisión japonesa Ultraman, cuya 7ª temporada se emitió en 1975, con el último episodio emitido el 28 de marzo de ese mismo año. Se planteó la posibilidad de que, incluso si los niños realmente habían visto algo extraño, la imagen de las criaturas podría haberse formado en sus cerebros influenciada por la serie de fantasía. Otra teoría proponía que los niños simplemente fueron testigos de un agricultor rociando pesticidas en su viñedo. Para tal trabajo, los agricultores japoneses suelen usar trajes de protección especiales, a menudo hechos de materiales brillantes, y máscaras protectoras con un recipiente de pesticidas colgando sobre sus hombros, lo que los niños podrían haber confundido con un rifle. Sin embargo, ambas teorías carecían de una explicación convincente para la evidencia física dejada en la escena. No podían dar cuenta del soporte de hormigón colapsado, la red deformada, los otros 2 soportes dañados y, crucialmente, los altos niveles de radiación encontrados en el suelo. Además, los hechos contextuales apoyaban la credibilidad del relato. El Servicio Meteorológico japonés informó que el 23 de febrero de 1975 fue un día notablemente tranquilo, sin lluvia, con solo un viento débil y un cielo despejado, y sin nubes, lo que permitía una visibilidad clara de las estrellas, e incluso Venus y Júpiter eran visibles a simple vista en el cielo occidental. El Ministerio de Transporte de Japón también confirmó que solo 11 aviones sobrevolaron el área ese día, lo que minimiza la posibilidad de confusión con aeronaves convencionales. La reputación de los testigos, en este caso, también es un factor importante, ya que en Japón, mentir sobre un evento de tal magnitud
habría causado más burla y vergüenza que en Occidente. Ni Yamata ni Kono buscaron atención o fama, concediendo solo breves entrevistas años después. A lo largo de sus vidas, nunca dudaron de su historia. En 1982, a la edad de 14 años, ambos regresaron al lugar del incidente. Y en 2001, participaron en un programa donde fueron sometidos a regresión hipnótica en salas separadas, y ambos relataron con exactitud lo mismo que habían dicho antes, sin contradicciones. Hoy, con más de 50 años, Yamata y Kono siguen insistiendo en que vieron exactamente lo que vieron. El incidente de Kofu, por lo tanto, se erige como un testimonio persistente de un encuentro inexplicable, dejando tras de sí no solo relatos vívidos y consistentes, sino también una intrigante huella física que desafía toda explicación convencional. Nos obliga a considerar que, quizás, la realidad es mucho más compleja y misteriosa de lo que nuestra percepción ordinaria nos permite ver. La verdad, a veces, se manifiesta en las formas más insospechadas, invitándonos a abrir la mente a las infinitas posibilidades del universo. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo video.